Bien, el ejercicio número 3 dice: en el sistema mostrado en la figura, determinar la aceleración del sistema y las tensiones en las cuerdas. Como podrán ver, acá tenemos un sistema con 3 bloques. Acá están sus masas. Aquí también hay un plano inclinado y algo importante, estos bloques están unidos con poleas simples, así que la aceleración va a ser la misma para los 3 bloques. Además, como podrán ver acá, el bloque A y el bloque B están unidos por una cuerda, y el bloque B y el bloque C están unidos por otra cuerda. Eso quiere decir que hay 2 tensiones, porque hay 2 cuerdas. Bien, el sentido de la aceleración, ¿cómo lo definimos? Viendo las masas, ¿no? El bloque A tiene una masa de 2 kilogramos, el bloque B de 3, el bloque C de 4. Entonces, en el sentido del que se va a mover va a ser en el sentido en el que hay más masa, por ende mayor peso. Ya, solo tenemos estos datos, las masas, conocemos el valor de la aceleración de la gravedad y tenemos que hallar la aceleración del sistema y las tensiones. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, en este caso para cada bloque. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre simplemente es identificar las fuerzas que están actuando en un sistema o sobre un cuerpo y ponerlas en un eje de coordenadas. En este caso, para el bloque A está sobre un plano inclinado, así que vamos a dibujar nuestro eje de coordenadas en un plano inclinado también, con la misma inclinación que tiene acá, 37 grados. ¿Ya? Ahora identificamos las fuerzas que actúan sobre este bloque A. La primera fuerza que nosotros debemos identificar es el peso. Y el peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Vamos a poner el peso de A. Va a ser igual a masa de A por gravedad. ¿Ya? ¿Qué fuerza más hay acá? Como hay 2 superficies en contacto, tenemos una reacción normal. Esta reacción normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí está la superficie de contacto y la normal es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Y tenemos la normal de A. ¿Qué fuerza más hay acá? Miren que aquí hay una cuerda que está unida al bloque A. Entonces, en esta cuerda va a haber una tensión que va a hacer que este bloque se mueva. Vamos a representar esa tensión de esta manera. Bien, ahí está la tensión. Yo le puse tensión 1. Podemos ponerle tensión A también. No hay ningún problema. Algo muy importante, este sistema se mueve en este sentido. Para el bloque A, en ese sentido. Algo importante también, el problema no nos indica que hay un coeficiente de rozamiento, tampoco se lo ve en la gráfica, así que en este caso no hay fuerza de rozamiento. ¿Ya? Bueno, con eso ya tenemos acá las fuerzas. La normal está en el eje Y, la tensión está en el eje X, pero aquí hay algo muy importante, el peso está en el plano XY. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos descomponer este vector en su componente en Y y su componente en X. Para ello necesitamos saber dónde se repite este ángulo de inclinación del plano en el eje de coordenadas. Ese ángulo siempre se va a repetir aquí, entre el eje Y y el vector del peso. Aquí están los 37 grados. Este vector tiene su componente en el eje Y. Ya, acá está su componente. Siempre vamos a trazar una paralela y desde el origen trazamos el vector. En este caso también trazamos líneas paralelas y desde el origen trazamos el vector. La componente de este vector peso en el eje Y, en este caso, va a ser igual a ¿qué? El valor del peso, en este caso peso de A, por una función trigonométrica. Aquí vemos el ángulo de 37 grados. Este vector es adyacente a ese ángulo. Y cuando es adyacente, usamos la función coseno. Peso de A por coseno de 37 grados. Bien, ahora la componente en el eje X. La componente en el eje X va a ser el peso de A por otra función trigonométrica. Este vector de aquí, nosotros lo podemos trasladar aquí abajo y se convertiría en un vector opuesto a este ángulo. Y
para cuando tenemos vectores opuestos usamos la función seno. En este caso sería el seno de 37 grados. Bueno, estas son todas las fuerzas ya que están actuando sobre este bloque A. Una vez que ya tenemos identificadas las fuerzas, lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que me indica que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? En este caso tenemos fuerzas tanto en Y como en X. Voy a hacer adicionalmente una sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, pero no hay movimiento. Como verán, en este caso este bloque solo se mueve en el eje X. Cuando no hay movimiento, las fuerzas son igual, o la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ya vamos a hacer esa sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos a la normal A, que está hacia arriba, y el componente del peso en el eje Y, hacia abajo. En este caso la normal de A va a ser positiva, menos el componente del peso en el eje Y, que es igual al peso de A por coseno de 37 grados. Todo esto va a ser igual a 0. Bien, aquí nosotros podemos despejar la normal de A, que vendría a ser igual a este valor que es negativo, el otro miembro va a pasar como positivo. El peso de A por coseno de 37 grados. Bien, algo más acá. Nosotros no tenemos el dato del peso, pero sí tenemos el dato de la masa. Así que podemos reemplazar ese valor aquí, ¿no? En sí, la normal de A va a ser igual a el peso, que es masa de A por gravedad por coseno de 37 grados. Bien, ahí tenemos la normal de A. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Ya? Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X sí hay movimiento, así que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. ¿Ya? En este caso, en el eje X tenemos a la tensión y a la componente del peso en el eje X. En este caso, ¿cuál fuerza va a ser positiva? Aquella que tenga el mismo sentido que el movimiento es positivo, y aquellas que estén en contra son negativos. En este caso, la tensión 1 vendría a ser positiva porque tiene el mismo sentido que el movimiento, y la componente del peso en el eje X vendría a ser negativa. Tendríamos tensión 1 menos el peso de A por seno de 37 grados igual a masa por aceleración, en este caso masa de A por aceleración. Ya está, esta vendría a ser nuestra ecuación número 2. Bueno, por el momento vamos a dejar ahí estas dos ecuaciones. Nos vamos a ir a analizar el bloque B. En el bloque B podemos ver acá hay una superficie horizontal ya, así que dibujamos el eje de coordenadas también como de costumbre, X y Y. ¿Qué fuerzas hay en este bloque B? La primera que vamos a identificar siempre va a ser el peso. Siempre va a ser el peso vertical y dirigido hacia abajo. Ponemos ahí, peso. Recuerden que para poner acá los vectores, siempre el origen tiene que coincidir también con el origen del vector aquí. ¿Ya? Ahí vamos a tener el peso de B, que vendría a ser masa de B por gravedad. Aquí hay dos superficies en contacto, así que también va a haber una reacción normal. Vamos a poner aquí una reacción normal que también es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso va a ser la normal de B. Bueno, además este bloque B está unido a dos cuerdas, ya una tensión acá y otra tensión acá. Estas cuerdas siempre van a ser opuestas. Miren, la tensión 2 la voy a representar en este sentido porque se está jalando el bloque en ese sentido. Vamos a poner aquí tensión 2. Vamos a poner
ahí, tensión 2. Y la tensión de esta cuerda la vamos a representar en sentido opuesto, de esta manera. Tensión 2, porque hay una tensión en esa cuerda al moverse este objeto. Y vamos a poner aquí tensión 1. Es muy importante identificar aquí en qué sentido se mueve este sistema. En este caso se mueve en este sentido, ahí, hacia la derecha. Ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, ya tenemos las fuerzas tanto en Y como en X. ¿Qué debemos hacer? Sumatoria de fuerzas en cada eje. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, como no hay movimiento en el eje Y, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Bien, hagamos esa sumatoria de fuerzas. Tenemos a la normal de B positivo, porque está hacia arriba, menos el peso de B, lo que vendría a ser, ahora lo vamos a reemplazar, esto es igual a 0. De aquí nosotros podemos despejar la normal de B, que vendría a ser igual a el peso de B, ¿no? Simplemente como está negativo, pasa el otro miembro como positivo. Pero nosotros no tenemos el dato de peso, pero sí conocemos las masas, así que voy a reemplazar ese valor. La normal de B vendría a ser igual al peso, y el peso es igual a masa por gravedad. Ya, resumiendo esta ecuación, tendríamos normal de B igual a masa de B por gravedad. Esa va a ser mi ecuación número 3. Aquí teníamos dos ecuaciones, esta es mi ecuación número 3. Ya, ahora aplicamos segunda ley de Newton en el eje X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Tenemos por un lado la tensión 2 y por el otro lado la tensión 1. En este caso, ¿cuál va a ser positiva? Aquella que tiene el mismo sentido que la aceleración, en este caso la tensión 2. Y la tensión 1 va a ser negativo porque tiene un sentido opuesto al movimiento. No hay más fuerzas en el eje X, así que tensión 2 menos tensión 1 es igual a la masa, en este caso de B, por aceleración. Y esa va a ser nuestra ecuación número 4. Ya. Bueno, ya hemos aplicado segunda ley de Newton y hemos hecho sumatoria de fuerzas. Ahora vayámonos al bloque C. En este caso, miren, el bloque C ya no está en contacto con ninguna superficie, así que solamente hay dos fuerzas. Una que sería el peso. Siempre recuerden identificar el peso de los objetos con un vector vertical dirigido hacia abajo. ¿Y qué fuerza más hay acá? La tensión de la cuerda. Así que representemos esas fuerzas aquí. Voy a poner primero el peso de este bloque, que vendría a ser el peso de C igual a masa de C por gravedad. Y por arriba vamos a tener a la tensión en esta cuerda, lo que vendría a ser nuestra, vamos a ponerla bien, nuestra tensión número 2. Ahí está la tensión 2. Solo hay dos fuerzas en este caso. Ya no hay normal porque no hay superficie de contacto. Está al aire este bloque. Hagamos entonces simplemente sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, porque no tenemos fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, además se mueve en el eje Y, así que esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? En este caso, ¿qué fuerzas tenemos? Me olvidaba. Aquí tenemos siempre que indicar el sentido en el que se mueve el sistema. En este caso, el sistema se mueve hacia abajo. Es muy importante para hacer la sumatoria de fuerzas, porque aquellas fuerzas que tengan el mismo sentido que el movimiento van a ser positivas y las que estén en contra negativas. En este caso, como ven, el peso es el que tiene el mismo sentido que la aceleración, así que el peso va a ser positivo. Voy a poner peso de C. En este caso no sabemos el peso, sabemos la masa. Pongo masa de C por gravedad menos la tensión número 2.
igual a masa de C por aceleración. Y ya tendríamos ahí la sumatoria de fuerzas. Esta vendría a ser la ecuación número 5. Ese es el análisis del diagrama de cuerpo libre y la aplicación de la segunda ley de Newton. Con ello ya estaríamos resolviendo el problema. Bueno, aquí yo ya tengo el resumen de ecuaciones que hemos obtenido. Bueno, son 5 ecuaciones. Lo único que nos queda es trabajar con este sistema, resolverlo. Lo que tenemos que hallar es la aceleración y las tensiones. Lo primero que vamos a hallar es la aceleración, ¿ya? Para ello veamos bien las ecuaciones. Miren, acá tenemos 5, pero solamente en 3 de ellas hay aceleración. Miren, en la ecuación número 2, la ecuación número 4 y la ecuación número 5. Así que lo que yo voy a hacer es usar el método de sumas y restas. Voy a sumar, en este caso, las ecuaciones 2, 4 y 5. ¿Ya? Entonces voy escribiendo las ecuaciones. La ecuación 2 dice tensión 1 menos masa de A por gravedad por seno de 37 grados es igual a la masa de A por aceleración. Bien, ahora la ecuación 4 que dice tensión 2 menos tensión 1 es igual a la masa de B por aceleración. Ahora escribo la ecuación 5 que dice masa de C por gravedad menos tensión 2 es igual a masa de C por aceleración. Voy a sumar esas 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a sumar. ¿Por qué estoy sumando? Miren acá, aquí yo tengo la tensión 1 positiva y en esta ecuación la tengo negativa, así que al momento de sumar se me va a simplificar. Además, miren, acá yo tengo la tensión 2 positiva y en esta ecuación la tengo negativa, así que también se va a simplificar. Y con eso yo ya no voy a necesitar saber las tensiones, simplemente me quedan valores de masa. ¿Ya? En este caso me queda, por ejemplo, masa de C por gravedad menos masa de A por gravedad por seno de 37 grados igual a ¿qué? Masa de A por aceleración más masa de B por aceleración más masa de C por aceleración. Miren, aquí yo conozco el valor de las masas, también conocemos el valor de la gravedad, la función trigonométrica también. Lo único que nos haría falta aquí es despejar el valor de la aceleración. ¿Ya? Bueno, aquí miren, tenemos algunos términos semejantes. Miren, aquí por ejemplo tengo gravedad y aquí también tengo gravedad. Lo que puedo hacer por este lado es factorizar a gravedad. Tengo gravedad, aquí simplemente me va a quedar masa de C menos, aquí me va a quedar masa de A por seno de 37 grados igual a, en todos estos términos tengo en común la aceleración, así que yo puedo factorizar la aceleración. Voy a tener aceleración, abro paréntesis, masa de A más masa de B más masa de C. Bueno, una vez factorizado va a ser mucho más fácil despejar este valor de aceleración. Acá está multiplicando todo este paréntesis, así que para despejar al otro miembro va a pasar a dividir. ¿Ya? Solo por comodidad voy a poner en el lado izquierdo la aceleración. Bueno, estamos acostumbrados a poner en ese lado la variable. Pongo la línea de fracción. Ya, arriba que voy a tener gravedad, masa de C menos masa de A por seno de 37 grados dividido entre todo este paréntesis. Masa de A más masa de B más masa de C. Conocemos todos los valores. Si ustedes hacen el reemplazo de estos datos, el valor de la aceleración es igual a 3,05 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos trabajando con 2 decimales. Bien, miren, no es muy difícil, solamente es aplicar un método para resolver ecuaciones.
pueden usar otro, lo importante es llegar al mismo resultado. Para hallar ahora las tensiones, vamos a poner aquí, para hallar las tensiones vamos a hacer uso de las ecuaciones con las que nosotros podamos hallar. Para hallar las tensiones, por ejemplo, de la ecuación número 5, miren, aquí en la ecuación número 5 yo tengo valores de masa, aceleración y gravedad y tensión 2. De ahí, de esta ecuación yo puedo despejar la tensión número 2. De la ecuación número 5 voy a despejar la tensión número 2. La ecuación dice masa de C por gravedad menos tensión 2 es igual a masa de C por aceleración. ¿Ya? Bueno, entonces despejo. Como este valor está negativo, voy a traerlo a este miembro para que se haga positivo. Y este valor que es positivo va a pasar al otro miembro como negativo. Y vamos a tener masa de C por gravedad menos masa de C por aceleración igual a la tensión 2. Y ya está, miren, ya está despejada la tensión 2. Antes de reemplazar datos, además aquí miren, hay en común la masa de C, podemos factorizar. Tener masa de C va a ser igual a ¿qué? Gravedad menos aceleración igual a tensión 2. Esta ecuación podemos dar la vuelta, ¿no? La podemos escribir de esta manera. Tensión 2 igual a masa de C, paréntesis, gravedad menos aceleración. Y ya está. Tenemos el valor de la masa, sabemos el valor de la gravedad y ya hemos hallado el valor de la aceleración. La tensión 2, si reemplazan los datos, les va a salir igual a 27,04 newtons. Recuerden que estamos trabajando en el sistema internacional. Bien, con eso sabríamos el valor de la tensión número 2. Para hallar la tensión número 1 de la ecuación número 4, bien, vamos a ver cuál es la ecuación número 4. Ahí está. Dice la ecuación número 4, tensión 2 menos tensión 1 es igual a masa de B por aceleración. Ya está fácil despejar de ahí la tensión 1. Vamos a hacer lo mismo. Miren, como este término es negativo, va a pasar al otro lado como positivo. Este término que es positivo va a pasar a este miembro como negativo. Vamos a tener tensión 2 menos masa de B por aceleración igual a tensión 1. Lo único que he hecho es despejar cambiando los signos. Y aquí ya simplemente nos quedaría reemplazar los datos. Podemos cambiar de lado esta ecuación, anotarla de esta manera. Tensión 1 es igual a tensión 2 menos masa de B por aceleración. Al reemplazar los datos, porque ya tenemos la tensión 2, conocemos la masa de B y conocemos ya la aceleración, el resultado que les debe salir para la tensión 1 es de 17,89 newtons.